Aquí Jacob está perdido. Aquí Jacob renunció a sí mismo. Aquí Jacob se vio que ya no puede hacer nada. Jacob está rogando por misericordia. Aquí Jacob dejó de luchar por primera vez en su vida. Hasta ahí tuvo que llevar al Señor para que por primera vez dejara de luchar y dependiera de la gracia de Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y voy a estar presentando con la ayuda del Señor la palabra de Dios en esta tarde. Quisiera, antes de comenzar, contar una historia de algo que ocurrió durante el siglo XVIII, cuando un capitán de un barco negrero vivía en el pecado y justificaba la trata de esclavos como su medio de vida. Este hombre sentía remordimiento por lo que hacía, pero aún así él resistía a Dios. Este hombre había crecido durante su niñez con su madre, que era una mujer piadosa, temerosa del Señor, pero él mismo no había querido recibir y rendirse a los pies del Dios de su madre. En 1748 este hombre tuvo una lucha con Dios. Estando en medio del Atlántico, Dios envió una feroz tormenta que azotó con violencia su barco. Él y toda la tripulación pensaban que el barco se iba a hundir, pero cuando este hombre llegó al colapso, cuando ya estaba al límite de la desesperación, se humilló y rogó a gran voz: Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor tuvo misericordia, Él sobrevivió a la tormenta, y este momento marcó un antes y un después en la vida de este hombre. A partir de este momento, él comenzó un proceso de rendición al Señor que duró algún tiempo, y después de un tiempo incluso llegó a abandonar la trata de esclavos y hasta llegó a ser pastor de una iglesia. El hombre del que estamos hablando se llama John Newton y es el autor del himno Sublime Gracia que acabamos de cantar. Hoy vamos a ver la fascinante y misteriosa historia de cuando Jacob lucha con Dios. De manera similar a John Newton, Jacob había crecido en el seno de un hogar que temía al Señor. Pero Jacob no había querido rendir su vida al Dios de sus padres. Podemos, para ponernos en contexto, en la predicación que vimos de Génesis capítulo 28, vimos que por primera vez el Señor tiene un encuentro con Jacob, pero la respuesta de Jacob no fue precisamente una respuesta de fe. Lo que Jacob le responde al Señor es: bueno, si tú me das esto y tú me das aquello, entonces el Señor será mi Dios. Entonces Jacob estaba realmente tratando de chantajear a Dios, estaba tratando de negociar con Dios. Inclusive tuvo la osadía de decir: y si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Entonces, la realidad es que no pareció ser una respuesta de fe la que tuvo Jacob. Después de eso podemos ver en los siguientes capítulos que la relación de Jacob con Dios parecía más bien estar basada en que Dios era el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Siempre que él se refería a Dios, se refería como el Dios de mis padres Isaac y Abraham. Y no hay nada de malo de eso. La Biblia en varias ocasiones se habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob posteriormente. Pero no vemos nada en el relato que nos indique que Dios también fuera el Dios de Jacob hasta este momento. En Génesis capítulo 32, versículo 10, vemos que Jacob se humilla y reconoce su insuficiencia. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios para llevar a Jacob en esta situación?
Bueno, Jacob fue advertido por uno de sus mensajeros que su hermano Esaú, quien había jurado matarlo, venía a su encuentro con un batallón de 400 hombres. Así es que a Jacob le dio miedo, estaba bastante atemorizado y entró en un colapso emocional. Jacob llegó al límite. Es en este contexto cuando Jacob se encuentra desesperado y humillado que un misterioso hombre viene a su encuentro. La estructura del pasaje que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 32, versos 24 al 32, realmente desde el 22 al 32, pero la estructura que vamos a describir comienza desde el 24. El pasaje está estructurado en 5 secciones. La primera sección y la última sección son paralelas. La primera sección describe cuando Jacob es quebrantado en la lucha con Dios y la última sección, la quinta sección, habla de la marca que Dios le deja en la batalla, es que lo deja cojo. Si vamos hacia el centro, la segunda sección y la cuarta también son paralelas. En la segunda sección vemos que Jacob ruega por la bendición de Dios y en la cuarta vemos que Dios le concede la bendición. Y en el área central de este pasaje vemos el punto climático de esta historia, que es cuando Dios le da un nuevo nombre a Jacob y le da una nueva identidad. Para simplificar el sermón y no tener un sermón de 5 puntos, esas secciones que son paralelas las he unido, así que vamos a estar saltando de principio a fin y hasta llegar al centro. Y el sermón va a tener 3 puntos. El primer punto, quebrantado en la lucha. Segundo punto, bendecido por gracia. Y tercer punto, transformado con nueva identidad. Quebrantado en la lucha, bendecido por gracia y transformado con nueva identidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 32, versos 22 al 32, y dice así la palabra del Señor. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le respondió el hombre. Jacob, respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Vamos a orar y encomendarnos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en este momento tú me ayudes a exponer con fidelidad lo que dice tu palabra. Lejos esté de mí de utilizar tu palabra para decir algo que tú no quieres decir, Señor. Yo te ruego que tú me guíes para que yo pueda hablar con fidelidad y decir fielmente lo que tú no quieres transmitir a través de este pasaje. En este momento me encomiendo a ti y rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el primer punto de este sermón. Como les mencioné, el primer punto es quebrantado en la lucha.
Pero antes de entrar de lleno en este punto, vamos a ver un poco de contexto que nos dan los versos 22 y 23. Los versos 22 y 23 dicen: aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Aquí vemos que Jacob cruzó el vado de Jaboc. Un vado es la parte poco profunda de un río que se puede cruzar fácilmente caminando. El vado de Jaboc el río Jaboc está ubicado al este de Canaán y desembocaba en el río Jordán. Recordemos que Jacob nació y creció en Berseba, un pueblo en la región sur de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Isaac, a Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Cuando Jacob, para dar un breve resumen de todo esto, Jacob nace ahí. Eventualmente llega el momento en el cual Isaac tiene que pasar su bendición. Jacob había sido el hijo escogido por Dios para recibir la bendición del pacto que Dios había dado a Abraham. Pasó a Isaac y tenía que pasar a un hijo de Isaac, y el hijo escogido había sido Jacob. Pero Isaac, en desobediencia a Dios, decide pasar la bendición a su hijo mayor, Esaú. Jacob, ni lento ni perezoso y desobediente y rebelde como era, engaña a su padre, se disfraza, aprovechándose también de la ceguera de su padre, se disfraza como su hermano, se hace pasar por él para que su padre pusiera la bendición sobre él. Y de esta manera Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Cuando Esaú se entera de esto, se puso furioso y juró matarlo. Para protegerlo, sus padres lo envían a la ciudad de Harán con su tío Labán. Jacob está unos 20 años en esta ciudad, trabajando para su tío, construyendo una familia y acumulando riquezas. Eventualmente el Señor le dice a Jacob: vuélvete a Canaán, y Jacob emprende su viaje hacia Canaán. En su viaje hacia Canaán, Jacob se encuentra con el vado de Jaboc, y es aquí donde llegamos al pasaje de hoy. Entonces ya tenemos un poco de contexto. Sé que todo esto se ha predicado, pero a lo largo de un tiempo, y a veces es bueno refrescar un poco para que nos pongamos en contexto. Aquí cuando vamos ahora al texto, vemos que un hombre se acercó a Jacob para luchar con él en este vado de Jaboc. La palabra Jacob, Jaboc y luchó en el idioma hebreo, que es el idioma en el que esto está escrito, son palabras bien similares, y cuando uno las pone juntas parece una especie de trabalengua. Sería Jacob, Yaquef, Jaboc. Entonces el autor, el narrador de esta historia, va a estar intercalando estas palabras, poniéndolas a lo largo del texto, para crear en la mente del lector una unión entre estas 3 cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que Jacob luchó en Jaboc es algo muy importante y muy relevante para esta historia. ¿Por qué es tan importante el hecho de que Jacob luchó en Jaboc? Es porque esta historia narra el principio de una nueva vida para Jacob. Narra el momento en el que Jacob es transformado y realmente entrega su vida a Dios. Vamos entonces a ir a Génesis capítulo 32, verso 24, para adentrarnos de lleno ya con todo este contexto en lo que este pasaje tiene para enseñarnos hoy. Génesis 32, verso 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Hermanos, Jacob había pasado toda su vida luchando. Jacob era un experto buscapleitos. Si vemos desde Génesis capítulo 25 hasta Génesis 30, que se nos narra toda esa vida de Jacob, eso era pleito tras pleito. Estuvo en pelea con su hermano Esaú, estuvo en guerra con su padre Isaac,
después con su tío Labán y finalmente hasta con sus 2 esposas. Jacob no salía de un pleito para meterse en otro. Pero algo que nos llama la atención aquí en el pasaje es que vemos que aquí Jacob se quedó solo. Esto fue un momento de reflexión para Jacob. Jacob estaba en la oscuridad de la noche y ahora estaba no solo oscura, sino solo, literal y simbólicamente. Recordemos que Jacob viene de un temor donde él había sido informado que su hermano Esaú venía junto con un batallón de 400 hombres. Y en este contexto, cuando él está en esa posición tan vulnerable, humillado, es que Jacob se va a enfrentar a la lucha más importante de su vida. Ya no con su hermano, ya no con su tío, ya no con su padre, con sus esposas. Él se va a enfrentar a Dios mismo. El texto dice que un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Desde la perspectiva de Jacob, con quien él estaba luchando era un simple hombre. En este punto del pasaje, Jacob no sabía que se estaba enfrentando a Dios mismo. Así que Dios se presenta a Jacob con la forma de un hombre. Como mencionamos, Jacob siempre estaba en conflictos, pero en esta ocasión particular es interesante que el pasaje dice que fue el hombre quien luchó con Jacob. En esta ocasión, Jacob no buscó una pelea. Fue este hombre que lo visitó en su momento más vulnerable para ir a luchar con él. La lucha dice aquí que duró hasta rayar el alba, así que fue una lucha que duró toda la noche. Esto nos dice que Jacob era un hombre con una resistencia impresionante, era un hombre muy fuerte. Ya habíamos visto algo de esto. El pastor Juan nos había predicado en Génesis 29, cuando vimos en el versículo 10 que Jacob, él solito, coge una piedra enorme, muy pesada, y la mueve del pozo, la puebla del pozo. Era una piedra que comúnmente se movía con varios hombres, de tan pesada que era, pero él solo la mueve. Así es que aquí vemos otro indicativo de que Jacob tenía una fuerza sobresaliente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una pelea de boxeo, pero en 12 rounds esas 2 personas quedan que ya no pueden con su vida. Pero Jacob estuvo luchando la noche entera. Así que el hombre tenía fuerza definitivamente. Si vamos al verso 25, dice algo muy interesante. Dice, cuando vio que no podía prevalecer. Aunque el contrincante de Jacob era Dios mismo, Dios se tuvo que bajar al nivel de Jacob para luchar con él. Dios tomó o utilizó la forma de un hombre y dejó que Jacob prevaleciera en la lucha durante toda la noche. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el próximo detalle. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces, esto que ocurre, este hombre con un solo toque en la coyuntura del muslo, es decir, el área de la ingle, lo saca. O sea, básicamente lo saca de pelea. Esto definitivamente nos muestra con claridad que este hombre pudo haber vencido a Jacob cuando él quisiera, pero él decidió no hacerlo. Por alguna razón, este hombre decidió permitir que Jacob prevaleciera en la lucha durante toda la noche. Lo cierto es que este hombre no era realmente un hombre, sino una manifestación divina de Cristo en forma de hombre antes de su encarnación en la persona de Jesús de Nazaret. Y en el próximo punto vamos a ver cómo es que sabemos que este era Cristo. Definitivamente sabemos que era Dios, porque el pasaje más adelante lo dice. Pero ¿cómo sabemos que era específicamente Cristo? Lo vamos a ver más adelante en el pasaje. Pero primero vamos a hablar un poco del incidente de la cadera. ¿Qué fue lo que pasó aquí con este incidente de la cadera?
Recordemos que en aquel tiempo, como el pastor Alejandro nos predicó anteriormente, poner la mano bajo el muslo cerca del área de la ingle era una forma solemne de sellar un juramento o un pacto. Hasta este momento Jacob había querido obtener por las obras la bendición del pacto que se le había prometido por gracia. Pero Jacob no lo había querido obtener por gracia, él había querido a la fuerza obtenerla por las obras. Al poner la mano bajo el muslo, Dios quebranta a Jacob dándole una señal dolorosa de que lo que él promete por gracia solamente se puede obtener por gracia. Así es que nosotros no podemos comprar a Dios. Mis hermanos, con Dios no podemos negociar. Dios pone los términos de cómo nosotros nos vamos a relacionar con Él. Y a Jacob le quedó una marca memorable de este encuentro. Si vamos hasta el final del capítulo, en el verso 31 y verso 32, vemos que a Jacob le quedó una marca memorable. Verso 31 dice, el sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Aunque el texto no dice de manera explícita que esta cojera fue permanente, el hecho de que el pueblo de Israel nunca olvidara este evento y lo conmemoraran no comiendo el tendón del muslo del animal, que el tendón de la cadera del muslo del animal, es un indicativo de que esta fue una cojera que Jacob tuvo de manera permanente, y si no permanentemente, por muchos años, probablemente hasta el final de su vida, sino hasta casi el final. Así es que esta marca pareciera haber sido un recordatorio para Jacob de que no se puede comprar el favor de Dios. Hermano, ten cuidado con hacerle promesas condicionales a Dios. Si tú prometes algo a Dios, que su gracia sea suficiente. No le hagas promesa a Dios como, Dios, si tú me das un mejor trabajo, yo voy a ofrendarte. Señor, si tú me permites tener un trabajo que gane lo mismo trabajando poco, entonces yo voy a sacar tiempo para estar contigo. Hermano, no es así como funciona. Nosotros no ponemos los términos de nuestra relación con Dios. Dios te lo ha dado todo. Todo lo que tenemos es por gracia. Una persona que no vaya al infierno, fuera de eso, todo lo que tiene es pura gracia, no lo merecemos. Entonces, si tú le haces una promesa a Dios, si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, que su gracia sea suficiente. No trates de poner tus propios términos en tu relación con Dios, porque podría entrar en una lucha que vas a perder. Ahora, si aún no has conocido a Cristo, quiero que sepas que tener una relación con Dios es un regalo, no es algo que puedes comprar. Al igual que Jacob trató de manipular a Dios, no trates de manipular a Dios, no puedes ganar tu salvación. La única manera como podemos acceder a la gracia salvadora de Cristo es yendo a Él con las manos vacías y apropiándonos del sacrificio de Cristo. Con esto vamos a pasar al segundo punto del sermón, bendecido por gracia. Como mencionamos anteriormente, Jacob tiene una lucha con Dios y Dios le disloca la cadera. Muy probablemente Jacob se encontraba en este punto ya de rodillas. Mire lo que dice el versículo 26, capítulo 32 de Génesis, verso 26. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. ¿Y qué es lo que le responde Jacob? No te soltaré si no me bendices. Ahora, la manera como yo lo leí, suena como que Jacob está todavía peleando, ¿verdad?
Y el texto no nos dice realmente con qué entonación Jacob dice esto. Lo que sí sabemos es que con mucha probabilidad ya no estaba de pie, porque le dislocaron la cadera. Jacob tenía que estar mínimamente de rodillas, si no tirado completo en el suelo, y aferrándose a ese hombre y diciéndole, no te soltaré si no me bendices. Pero podemos saber con qué entonación dijo esto Jacob si vamos al libro de Oseas, porque Oseas nos da un detalle que es crucialmente importante para entender este pasaje. Mire lo que dice Oseas, capítulo 12, versículos 3 y 4. Oseas, capítulo 12, versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Antes de hablar de esto que mencionamos, pero ven acá, el pasaje de Génesis dice que luchó con un varón, también dice que luchó con Dios, aquí también se nos dice que luchó con Dios y aquí nos dice que luchó con un ángel. ¿Luchó con Dios, luchó con un varón o luchó con un ángel? La realidad es que las tres cosas son ciertas. Visualmente hablando, parecía que estaba luchando con un hombre. Visualmente hablando era un hombre. Jacob, si tú lo mirabas, no podías distinguir a este hombre entre otro hombre. Parecía ser un hombre. Pero cuando vemos aquí este pasaje nos da un detalle adicional. No solamente era Dios, era un ángel. Mira, hermanos, Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová. En la economía de la Trinidad, el Padre envía al Hijo. La palabra ángel significa enviado o mensajero. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el mensajero de Jehová o el enviado de Jehová. ¿Quién es el enviado de Jehová? Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por esta razón sabemos que Jacob no solamente está luchando con Dios, más específicamente hablando, está luchando con el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero este pasaje ya no solamente nos define específicamente con qué parte de la Trinidad o con qué persona de la Trinidad estaba luchando a Jacob, sino también nos da un detalle muy importante para ahora darle entonación al pasaje de Génesis 32. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y pidió su ayuda. Lloró y pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Ahora vamos a volver a Génesis 32 y vamos a leerlo a la luz de lo que aprendimos en el pasaje de Oseas. Génesis capítulo 32, versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob, tirado en el suelo, herido, bañado en lágrimas, no pudiendo más, dejó de luchar y en este momento estaba rogando, agarrándolo, aferrándose a sus piernas y diciéndole, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Aquí Jacob está perdido. Aquí Jacob renunció a sí mismo. Aquí Jacob se vio que ya no puede hacer nada. Jacob está rogando por misericordia. Aquí Jacob dejó de luchar por primera vez en su vida. Hasta ahí tuvo que llevar al Señor para que por primera vez dejara de luchar y dependiera de la gracia de Dios. Así que Jacob, sin saberlo, se encuentra toda la noche en una lucha contra una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el Señor no es humano todavía, pero tenía la apariencia humana. Y Jacob, aferrado al Señor, lloró y le pidió ayuda. ¿Has estado tú en esa posición
donde tu único ruego es, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Déjame decirte que todo cristiano ha comenzado su caminar con Cristo con una oración similar a esta. Hermanos, esta fue la oración del pecador de Jacob. No te soltaré si no me bendices. Si tú nunca has hecho una oración similar a esta y te has entregado, has renunciado a tus propios esfuerzos para tratar de obtener la salvación y te has encomendado únicamente a la gracia salvadora de Cristo, hoy puede ser tu día, donde tú le digas al Señor, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob rogó, hermano, Dios lo escuchó. Mira lo que dice el verso 29. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Jacob recibió la bendición. Si tú clamas al Señor hoy por la bendición de la salvación, Él también te va a oír. Él te oye. Pero es interesante que antes de bendecirlo, el texto nos dice que Jacob le preguntó al Señor, dame a conocer ahora tu nombre, pero el Señor no se lo quiso dar. El Señor le dijo, ¿para qué preguntan por mi nombre? Y lo bendijo. En la antigüedad se pensaba que conocer el nombre de una deidad permitía invocar o manipular de cierto modo el poder de esta deidad. Así que es muy probable que Dios esté dejándole claro a Jacob que él no puede ser manipulado ni controlado. La bendición de Jacob consistiría en que Dios estaría con él, no en que Jacob pudiera hacer lo que quisiera con Dios. Así que, hermano, en nuestra relación con Dios es igual. Nuestra relación con Dios se basa en que Él está con nosotros. Eso no significa que nosotros podamos manipular a Dios con nuestras oraciones, ni atando cosas, ni desatando, ni declarando, como muchas personas hacen, ¿no? Yo declaro como si Dios estuviera al servicio de ellos. Ahí ellos son los soberanos y Dios es el Diosito. Perdóname, Señor, si soy irreverente al decir eso. No un Diosito. Él es soberano y nosotros no podemos manipular a Dios. Y mire, hermano, no vayamos tan lejos. Yo sé que tal vez es un extremo que se ve en ciertas iglesias que no son sanas, donde están declarando y haciendo esas cosas. Pero aún en iglesias donde se predica la Escritura de manera fiel, hay muchos creyentes que tienen la idea de que orar en el nombre de Jesús es una especie de fórmula mágica para enviarle el fax a Dios. Es como el botón de enviar. En el nombre de Jesús, amén, enviado. No funciona así, hermanos. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Ya vimos que Dios no puede ser manipulado. No es que Dios está a nuestro servicio y Él va a hacer todo lo que nosotros se nos antoje y todos nuestros caprichos. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Hermanos, orar en el nombre de Jesús significa pedir lo que Jesús pediría. Cuando un oficial de la ley dice, alto en el nombre de la ley, ¿el oficial puede obligarme a mí a hacer cualquier cosa que él quiera en el nombre de la ley? No. Si él dice, cómprame unas donas en el nombre de la ley, yo no tengo que hacer eso. Pero hay creyentes que se creen que pueden pedirle cualquier cosa a Dios y como yo digo, en el nombre de Jesús, amén, Él lo tiene que hacer. No funciona así. Cuando un oficial dice algo en el nombre de la ley, él está actuando según lo que la ley ordena. Y de la misma manera, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente pidiendo de acuerdo a lo que Jesús pediría. Estamos pidiendo en representación de Jesús. También por el poder intercesor de Jesús. Pero no solamente con el poder intercesor de Jesús, sino en representación de Jesús también. Pidiendo lo que el Señor Jesús
pediría. Así que, hermano, ten cuidado de no usar el nombre de Dios como si fuera una varita mágica con las oraciones así de este tipo. Vemos que en el texto finalmente Dios bendijo a Jacob. Ahora recordemos que esta bendición está dentro del contexto de un pacto y una promesa. Si bien la bendición de Jacob haría que él tuviera éxito en todo lo que emprendiera, incluyendo su futuro enfrentamiento con su hermano Esaú o su encuentro con su hermano Esaú, el propósito final de esta bendición era preservar a Jacob, no simplemente para que él fuera exitoso, no, era preservarlo para que continuara su linaje y eventualmente viniera ¿quién? El Señor Jesucristo, quien en su vida perfecta sin pecado, en su muerte en la cruz y resurrección, diera el cumplimiento final a todas esas promesas que se habían hecho Abraham, Isaac y Jacob. Así es que esta bendición no se puede sacar de ese contexto, porque hay muchos cristianos que son locos viendo bendiciones aquí y yo arrebato esta bendición y cojo esta bendición y ven versículos en la Biblia, mira una bendición y se le olvida que el versículo después tiene una maldición también. No, esa no, fuchi. La maldición no. La bendición que está acá sí, pero la maldición no es para mí. No funciona de esa manera. Tenemos que ver las bendiciones dentro de su contexto y no querer apropiarnos de cosas. Ahora, esta bendición sí es para nosotros, si estás en Cristo, pero con el propósito que hablamos. Así es que todo aquel que está en Cristo ha recibido la bendición de Dios. Hermano, ¿qué significa que tú has recibido la bendición de Dios? Todo lo que Jacob haría le ayudaría para bien. ¿Le suena a eso algo similar? ¿No dice el Nuevo Testamento lo mismo para nosotros? No es para bien, no obra para bien todas las cosas que nos ocurren. Ahora, ¿cuál es ese bien? Hermano, el bien es hermoso. El bien para el que obran todas las cosas. Esta bendición no es simplemente para que yo pueda tener todos los bienes materiales o todo antojo. No, el bien es para moldearme cada día más conforme a la hermosa imagen, al hermoso carácter del Señor Jesucristo. Ese es ese bien. Día a día, haciéndonos crecer más conforme a la imagen de Cristo hasta el día de nuestra glorificación. Ese es el bien. Esa es la bendición con la que nosotros hemos sido bendecidos. Así que, hermanos, cuando estés enfrentando dificultades, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez no hay mucho trabajo. Se acerca el día de pagar la renta y no hay suficiente dinero en el banco. Tal vez veo así, mi bolsillo no hay y tengo que darle de comer a mis hijos. Ninguno de nosotros está exento de pasar por estas cosas. Dios no promete que todo va a ser de color de rosas. ¿Sabes qué es lo que Dios promete? Que todo eso que te ocurre va a ser para tu bien. Y que todo eso te va a hacer parecerte más a Cristo. De alguna manera, Dios te está moldeando como un barro moldea, un alfarero moldea el barro. Dios te está moldeando. Así que, hermano, consuélate. Cuando te pasen esas cosas difíciles, cuando tengas miedo, es para tu bien. Tal vez no lo entendemos, tal vez no es de la manera que en nuestra humanidad hubiéramos deseado, pero Dios sabe, Dios sabe. Y con amor, Él está usando esto para tu bien. Si vamos al versículo 30 de Génesis 32, nos dice, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Peniel significa rostro de Dios. Y es interesante porque Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Pero hermanos, recordemos que nadie puede ver a Dios en su esencia divina. Jacob no vio a Dios en su esencia divina. Jacob vio una manifestación preencarnada de Cristo.
pero Jacob no vio a Cristo en su esencia divina. Nadie puede ver a Cristo en su esencia divina. Así es que, aunque pareciera ser que este texto está refiriéndose a la misericordia que tuvo Dios por preservar su vida tras ver a Cristo, no puede ser eso lo que está diciendo, porque el ver a Cristo en una esencia que no es su esencia divina no le hubiera costado la vida a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que significa este misterioso juego de palabras cuando dice, he visto cara a cara a Dios y ha sido preservada mi vida? Hermano, tiene más sentido interpretar que Jacob está refiriéndose a reconociendo que Dios había contestado la petición que le hizo en el versículo 11. Si vamos hacia atrás a lo que se predicó la semana pasada, mire el versículo 11. ¿Qué es lo que Jacob ruega? Dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Así es que todo parece ser que ahora Jacob está confiado en que su vida está en las manos de Dios debido a que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Ese parece ser el significado de este pasaje. No es que vivió por ver cara a cara a Dios, no es que su vida fue preservada de Dios, de la mano de Dios, sino de otros males, precisamente el de Saúl. Él le rogó al Señor, líbrame de la mano de Saúl, te ruego que me bendigas. Dios le concede la bendición y porque vio a Dios cara a cara, él ahora está confiado de que su vida está en las manos de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto del sermón, transformado con nueva identidad. Vamos a ir al versículo 27. A Génesis capítulo 32, versículo 27. Aquí Jacob es transformado, pero es interesante que en el verso 27 el Señor le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Hermanos, el nombre de Jacob significa engañador. Así que el Señor lo bendijo, pero no sin primero recordarle quién él era. Recordemos que en este punto Jacob está probablemente en el suelo, está desesperado, está a su límite. Pero antes de cambiarle su identidad, era bien importante que Jacob tuviera claro su pecado. Jacob era un engañador y el Señor le está recordando quién él era antes de cambiarle el nombre. Así que nosotros no podemos recibir la gracia salvadora de Dios sin primero vernos en nuestra condición de pecadores. Y necesitamos reconocer que necesitamos de la gracia de Cristo. Necesitamos depender de la obra de Cristo para nosotros poder acceder a la gracia de Dios. Ahora, en el verso 28 se nos dice que el hombre dijo, tu nombre ya no será más engañador o Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Hermano, en la Escritura, un cambio de nombre representa un cambio de destino. Entonces, cuando Dios le está cambiando el nombre de engañador a Dios lucha, eso es lo que significa Israel, Dios lucha o Él lucha con Dios. Puede ser cualquiera, tiene un doble significado. Puede ser Dios lucha o Él lucha con Dios. Aquí el Señor está básicamente cambiando el destino de Jacob. Así que este cambio de nombre va a ser tanto una promesa como un llamado a la fe. Y hay evidencias de que hubo un cambio de destino en la vida de Jacob. Esto se mencionó en el sermón pasado.
y creo que es oportuno recordarlo. Si vamos al próximo capítulo, Génesis capítulo 33, versículo 20, dice, allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel, o Dios, el Dios de Israel. Así que después de que Jacob, su nombre es cambiado de Jacob a Israel, él edifica un altar teniendo un acto genuino de adoración a Dios, y ya no dice Dios, el Dios de Isaac y Abraham, dice mi Dios. Ahora Jacob está reconociendo a Dios no solo como el Dios de su padre y de su abuelo, sino que ahora es también su Dios personal. Así es que vemos que definitivamente hubo un cambio en la vida de Jacob. Este evento marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Pero esto le costó mucho sufrimiento a Jacob. Jacob tuvo que luchar con Dios y sufrir. Pero hermano, Cristo sufrió más que Jacob. El sufrimiento de Cristo fue mayor al de Jacob. Y por medio de su sufrimiento, vemos el cumplimiento supremo de la bendición de Jacob. Jacob luchó a solas en la oscuridad. Cristo fue clavado a la vista de todos a plena luz del día. Jacob se aferró a Cristo, pero Cristo fue abandonado por el Padre para que tú y yo podamos ser abrazados por Él. Jacob fue herido, bendecido, pero Cristo fue herido y hecho maldición, para que tú y yo podamos acceder por la fe, por gracia, a la gracia salvadora de Cristo y así bendecirnos a nosotros. Isaías 53:5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias al sacrificio de Cristo, a que Él sufrió más que Jacob, tú y yo tenemos paz con Dios. Para terminar el sermón quisiera dar unas aplicaciones finales. Israel significa Dios lucha, como mencionamos anteriormente, pero también puede significar Él lucha con Dios. Hermano, la salvación es por gracia, pero la salvación también es una lucha. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 13, verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Hermano, la salvación es una lucha con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres, en tu instinto humano, en tu naturaleza pecaminosa, ganártela. Tú quieres presentarle a Dios lo bueno que eres, todas tus obras, mira todo lo que he hecho. ¿Cómo te atreves a no darme la salvación? Yo la merezco. El problema es que los estándares de Dios es su propia santidad. ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede cumplir ese estándar? Hubo uno que pudo, el Señor Jesucristo. Así que la salvación es una lucha también. Él lucha con Dios. Para poder ser salvo, tú tienes que luchar con Dios. Tú tienes que renunciar a ti mismo para rendirte, abrazar a Cristo y decir, me rindo, confío solamente en tu obra en la cruz. Hay personas que Dios muestra su pecado y se arrepienten y tienen fe y son salvos. Pero hay personas que son duros de corazón y el Señor tiene que pegarles fuerte, tiene que herirlos, tiene que tumbarlos hasta el suelo,
tiene que ponerlos en situaciones extremas para que se den cuenta que necesitan de Cristo. Como John Newton tuvo que llevarlo al medio del Atlántico y decirle, ok, tú quieres seguir en guerra conmigo, vamos a ver quién puede más. Y cuando lo llegó al límite, ahí fue que él se humilló y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que pasar por algo similar para que Dios nos trajera a sus pies? Ahora, si alguno de ustedes que está aquí aún no ha entregado su vida a Cristo, ¿qué vas a esperar? ¿Vas a esperar a que Dios te tenga que llevar al extremo? ¿O vas a entender de una vez que puedes simplemente aprender del ejemplo de Jacob y rendirte hoy a Cristo? Yo espero que todos los que estemos aquí somos salvos, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Ahora, hay personas que dicen, pero es que mi pasado, yo he hecho tantas cosas, ¿cómo Dios puede perdonarme? Mira a Jacob, un engañador, un mentiroso, un ladrón. Si pides perdón a Dios de la misma manera que escuchó a Jacob, Él te va a escuchar y va a derramar su gracia sobre ti y te va a bendecir con su gracia salvadora. También vimos al principio que Jacob se refería a Dios como el Dios de sus padres, pero realmente nunca se había apropiado de Él. Muchos de ustedes habrán nacido en un hogar cristiano, pero eso no te hace ser un cristiano. El hecho de que Jacob, mire, Jacob incluso hablaba con Dios. Hay gente que dice, no, pero es que yo le oro a Dios todas las noches. Jacob hablaba con Dios. Dios le hablaba a Jacob antes de ser salvo. El hecho de que tú ores o reces el Padre Nuestro o hagas cualquier cosa religiosa, no te convierte en un hijo de Dios. La salvación es individual, la salvación no se hereda de padre a hijo, de hijo a nieto. Eso es algo individual. Cada persona tiene que rendirse individualmente a Cristo. Ahora, si tú ya estás en Cristo, gloria a Dios. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, al igual que Jacob, tú también tendrás un nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nuevo nombre. También lo vemos en Apocalipsis 3:12, que los que estamos en Cristo tendremos un nombre nuevo también. Si estás en Cristo, al igual de Jacob, tú también tienes una nueva identidad. ¿Cuál es tu identidad? Tú eres hijo de Dios. Juan 3:1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Hermanos, Jacob no escogió a Dios. Y de la misma manera que Dios fue quien lo escogió y fue y luchó con él, tú tampoco escogiste a Dios. Si tú has entregado tu vida a Cristo, fue porque Dios te escogió y metió su mano en lo más profundo de tu corazón de piedra, lo arrancó y te puso uno de carne. No hay razón para gloriarse. ¿Qué nos dice esto? Cuando mires al inconverso, míralo con misericordia. Cristo los veía como ovejas desamparadas que no tienen pastor. ¿Quiénes somos nosotros para mirar sobre el hombro a otra persona? El hecho de que nosotros seamos creyentes y otras personas no nos convierte en más que esas personas. Miremos con compasión. Más bien hablemosle de Cristo para que se unan a la familia de la fe si Dios decide darles arrepentimiento. También, si tú estás en Cristo, tú también eres Israel. Recuerden que Israel significa Dios lucha. Quiere decir que tú recibirás las promesas de Dios porque Dios lucha por ti. ¿Cómo Dios lucha por ti? Dios lucha perfeccionando su obra en nosotros por medio de la santificación. Filipenses 1:6 y 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Dios lucha guardándonos sin caída.
Judas 24. Dios lucha intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2:1, Romanos 8:26, 8:34 y Hebreos 7:25. Y Dios lucha rogando por nosotros al Padre y dándonos al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Juan 14, versos 16 y 17. Dios lucha por ti, hermano. Dios te preserva. Por eso es que la promesa está garantizada. Es porque eres Israel. No lo olvides. Dios lucha por ti. Y Él, el que comenzó esa obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque Él lucha. Jacob fue un engañador, pero su encuentro marcó un antes y un después en su vida. Su identidad cambió para siempre. Mano, ¿tú puedes señalar un momento en tu vida en el que hubo un antes y un después? Yo puedo. Y les voy a decir una cosa. Yo crecí en un hogar cristiano escuchando el Evangelio y como a mis 9 años yo hice la oración del pecador. Y yo pensaba que ya yo tenía la píldora anti-infierno y ya yo era salvo, porque yo me tomé la pastilla para no ir al infierno, que es la oración del pecador. Pero no. Estaba muy lejos de la realidad. Yo vivía una vida religiosa y no fue hasta mis 20 y tantos altos o medianos que el Señor me confrontó. Y yo me di cuenta de que recitar una oración mágica no me salva. Si no es algo genuino y si yo no estoy depositando mi confianza en Cristo y yo no me arrepiento de mis pecados. Y fue entonces cuando el Señor me salvó. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En ese momento yo le puedo decir que yo veo un antes y un después. Mi vida no fue igual. Hubo un cambio en mi vida. ¿Puedes tú ver un momento en tu vida, señalarlo y decir, este momento marca de un Jacob a un Israel? Hermano, si no puedes señalar ese momento, examínate. Examínate. ¿Qué evidencias puedes señalar de que has conocido a Cristo verdaderamente? 2 Corintios 13:5 nos dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y esto se lo dice a una iglesia. Gente que profesaban ser cristianos, pero su vida no daba señal de que eran verdaderamente cristianos. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Definitivamente nuestra vida no es lo que era antes de ser creyentes, pero tampoco es hoy lo que queremos ser. Pero esto me lleva al cierre. Quisiera cerrar este sermón con una cita de John Newton, el mismo autor del himno Sublime Gracia con el que empezamos. Así que vamos a empezar con John Newton y cerramos con John Newton también. Dice la cita, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra quebranta nuestros corazones, Señor. Tu palabra, cuando tú lo decides, taladra hasta el corazón más duro. Y el Evangelio tiene poder para remover un corazón de piedra y poner uno de carne. Yo te doy gracias, Señor, por la vida que tú has hecho en los hermanos de nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por el ejemplo de Jacob, del cual podemos aprender. Yo te ruego, Señor, que todos los que estemos aquí hayamos depositado nuestra confianza en Cristo y en su sacrificio para salvación. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que aún no ha conocido de manera personal, no ha tenido un encuentro en el cual ha sido quebrantado
por Cristo para recibir gracia y transformarle, darle una nueva identidad en Cristo, yo te ruego que hoy pueda ser el día de salvación. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.